Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más para desentrañar juntos un misterio que ha tenido a muchos de ustedes al borde del asiento. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una historia que está dando mucho de qué hablar, un rumor, un secreto, una promesa. Hablamos de ***, el mensaje secreto de Kerema Ande, voy a buscarte, ***. Sí, han oído bien, esa frase que ha resonado en cada rincón de las redes sociales, entre fanáticos, y que ha desatado un sinfín de teorías y especulaciones. ¿Qué significa realmente? ¿Es una declaración de amor? ¿Una amenaza velada? ¿O quizás una simple metáfora? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, a desmenuzar cada posible interpretación y a intentar arrojar luz sobre este enigmático mensaje que une a dos figuras tan queridas en el mundo del entretenimiento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito. Les da acceso a todos nuestros vídeos y a muchísimas más historias intrigantes como esta. Activen también esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Estamos creando una comunidad increíble y queremos que ustedes sean parte fundamental de ella. Ahora sí, vamos a lo que nos atañe, ***, el mensaje secreto de Kerema Ande, voy a buscarte, ***. Esta frase, aparentemente sencilla pero cargada de subtexto, ha explotado como un volcán en la conversación digital. Para aquellos que no estén al tanto, Kerem y Ande son dos personalidades sumamente populares, a menudo envueltas en los titulares por su vida personal y profesional. Se han conocido por proyectos en común, por amistades compartidas, y desde hace un tiempo, su cercanía ha sido objeto de intensa atención mediática. Este mensaje, que supuestamente Kerem le ha hecho llegar a Ande, ya sea de forma directa o indirecta, ha abierto un abanico de posibilidades. Podría ser un gesto de reconciliación si es que hubo algún distanciamiento. Una muestra de apoyo incondicional ante alguna dificultad que Ande pudiera estar enfrentando. O tal vez es el inicio de algo nuevo, una confesión romántica que venía gestándose en silencio. Empecemos por el significado literal y las connotaciones que puede tener la frase ***, voy a buscarte, ***. En su forma más básica, implica una acción, un desplazamiento físico. Kerem, la persona que envía el mensaje, se compromete a ir a la ubicación de Ande. Esto, en sí mismo, ya denota una cierta intención, un interés activo en encontrarse con ella. No es un «nos vemos cuando se pueda» o un «espero verte pronto». Es una declaración de intenciones firme, yo voy a ir a donde tú estás. Y esto, mis amigos, ya dice mucho. Implica que Kerem está dispuesto a invertir tiempo y energía para estar con Ande. Pero claro, en el contexto de dos celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas. ¿De qué manera podría Kerem estar buscando a Ande? Una de las interpretaciones más obvias y, para muchos, más emocionantes, es la romántica. Si Kerem y Ande han tenido algún tipo de relación sentimental en el pasado, o si los rumores de un posible romance son ciertos, esta frase podría ser la chispa que enciende nuevamente la llama. Podría ser el mensaje de un corazón arrepentido que busca una segunda oportunidad, o de un enamorado que finalmente se decide a dar el paso y expresar sus sentimientos de una forma más directa y comprometida. Imaginen la escena, Ande, quizás pasando por un momento complicado, o simplemente disfrutando de su vida, recibe este mensaje que le promete la presencia física de Kerem. La anticipación, la emoción, la incertidumbre de lo que vendrá. Es digno de una telenovela. Otra vertiente de esta interpretación romántica podría ser la de un gesto de apoyo. Si Ande se encuentra en un momento vulnerable, tal vez lidiando con la presión mediática, problemas personales, o incluso un proyecto profesional exigente,
Kerem podría estar ofreciéndole su compañía, su hombro en el que apoyarse, su presencia reconfortante. El mensaje, en este caso, sería una forma de decirle, no estás sola, voy a estar contigo. Y eso, en el mundo a menudo solitario de las estrellas, puede significar muchísimo. La solidaridad, el apoyo genuino de alguien cercano, puede ser un bálsamo inigualable. Pero no nos cerremos a las interpretaciones más optimistas. En la vida real, y especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas pueden ser mucho más complejas. ¿Podría haber una intención menos sentimental detrás de ese mensaje? Pensemos en el ámbito profesional. Kerem y Hande son actores, figuras públicas. Quizás están trabajando juntos en un nuevo proyecto, o planeando uno. El mensaje podría ser simplemente una logística, una forma de decir, necesito reunirme contigo para discutir esto. Voy a tu estudio, a tu casa, donde sea necesario. Sin embargo, la forma en que se ha filtrado el mensaje, con ese aire de secreto y exclusividad, sugiere que va más allá de una simple cita de trabajo. Si fuera solo eso, probablemente no habría tanto revuelo. Otra posibilidad, y aquí es donde las cosas se ponen un poco más oscuras, es que el mensaje tenga una connotación de advertencia o incluso de amenaza. Si bien es menos probable dada la imagen pública de ambos, no podemos descartar la posibilidad de un conflicto subyacente. Tal vez Kerem siente que Hande le ha hecho algo, o que está involucrada en algo que no le conviene, y el mensaje es una forma de decirle, te tengo en la mira, voy a confrontarte. De nuevo, esto parece un escenario muy alejado de la imagen pública y de las interacciones que solemos ver entre ellos, pero en el mundo de las intrigas y los dramas, todo es posible. Es fundamental considerar también el medio por el cual se ha transmitido este mensaje. ¿Ha sido a través de un intermediario? Directamente por mensaje de texto, o quizás una llamada. La forma en que se comparte la información en el mundo digital puede alterar completamente su significado. Si fue una conversación privada que se filtró, el contexto original podría estar completamente distorsionado. Si fue algo publicado intencionadamente en redes sociales, entonces tendríamos que analizar el propósito detrás de esa difusión. Sin embargo, la naturaleza secreta del mensaje, según el título que nos ocupa, sugiere que no fue algo de dominio público desde el principio. Analicemos ahora la reacción que este mensaje podría haber generado en Hande. ¿Cómo creen que ella se sentiría al recibir algo así? Dependiendo de la relación real que tengan, podría sentirse sorprendida, intrigada, halagada, nerviosa, o incluso un poco asustada. Si hay un interés mutuo, sin duda sería una dosis de emoción. Si la relación es estrictamente profesional o de amistad, podría sentirse un poco incómoda. Y si hay una tensión o un conflicto no resuelto, el mensaje podría añadir leña al fuego. El hecho de que este mensaje se haya convertido en un tema tan candente en las redes sociales nos habla de la fascinación que ejerce la vida privada de las celebridades. El público busca conexiones, historias, dramas. Y cuando se trata de figuras tan queridas como Kerem y Hande, cada pequeño detalle se magnifica y se convierte en objeto de análisis y debate. Las teorías de los fans son infinitas, algunos ven en ello la confirmación de una relación secreta que ha estado oculta al mundo, otros especulan sobre reconciliaciones o reconciliaciones. Es un verdadero ejercicio de imaginación colectiva. ¿Qué podemos deducir de la personalidad de Kerem si él es quien envía este mensaje? Si el mensaje es romántico, hablaría de un hombre decidido, que no teme expresar sus sentimientos, que está dispuesto a dar el primer paso y a buscar activamente lo que desea. Si el mensaje es de apoyo, mostraría a un hombre leal, protector y atento con las personas que le importan. Si, en el caso menos probable, tuviera una connotación negativa, revelaría una faceta más confrontacional o posesiva. Y en cuanto a Hande, su reacción y su forma de responder, o no responder,
a este mensaje serán cruciales para descifrar su verdadero significado. Silencio. Una respuesta sutil. Una contraofensiva. Cada movimiento en este tablero de ajedrez mediático es observado y analizado. Pensemos también en el poder del lenguaje y las palabras. Asterisco asterisco, voy a buscarte, asterisco asterisco. Es una frase potente porque implica agencia, propósito y un destino claro. No es pasivo. Es un compromiso. Y en el contexto de la vida pública, donde cada palabra puede ser interpretada de mil maneras, esta frase tiene la capacidad de generar un torbellino de emociones y especulaciones. Para poder tener una idea más clara, sería útil considerar si ha habido algún evento reciente en la vida de Hande o Kerem que pudiera haber desencadenado tal mensaje. ¿Algún evento de la alfombra roja? ¿Una gala? ¿Una premiación? ¿Un evento familiar? A veces, un comentario inocente en una entrevista, un gesto visto en una fotografía, puede ser la clave que une los puntos. Si Kerem realmente está buscando a Hande, ¿en qué forma lo hará? ¿Será un encuentro público, mediático, que todos podamos presenciar? ¿O será un encuentro privado, íntimo, del que solo ellos dos serán testigos? La discreción o la exposición pública dependerán en gran medida de la naturaleza de su relación y de sus intenciones. Es fascinante cómo una sola frase puede desatar tantas conversaciones, tantas teorías, tantas esperanzas y miedos. El mundo del entretenimiento, en este sentido, es un gran escenario donde la vida real y la ficción se entrelazan de maneras sorprendentes. Y Kerem Hande, con su mensaje, nos ha proporcionado el guión perfecto para un drama que todos estamos ávidos de seguir. Ahora, para ir concluyendo este apasionante análisis, recordemos los puntos clave que hemos abordado. Hemos explorado el significado literal y las múltiples interpretaciones de la frase asterisco asterisco, voy a buscarte, asterisco asterisco, desde las más románticas y de apoyo hasta las menos probables pero no imposibles connotaciones de advertencia. Hemos reflexionado sobre la posible reacción de Hande, la personalidad que podría revelar Kerem al enviar este mensaje y el poder del lenguaje en este contexto. También hemos considerado la importancia del medio de comunicación y el impacto que tiene la vida privada de las celebridades en la opinión pública. En definitiva, el mensaje de Kerem Hande es un enigma que, por ahora, solo ellos dos conocen la respuesta completa. Pero lo que sí sabemos es que ha logrado capturar nuestra atención, ha generado un debate saludable y ha recordado la intriga que rodea a las relaciones en el mundo del espectáculo. Ya sea un gesto de amor, de amistad, de profesionalismo o incluso de advertencia, este mensaje ha dejado una huella, y nos deja a la espera de cómo se desarrollarán los acontecimientos. Les agradezco de corazón por acompañarme en este viaje de especulaciones y análisis. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa realmente asterisco asterisco, el mensaje secreto de Kerem Hande, voy a buscarte, asterisco asterisco? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son lo más valioso para mí. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran asterisco asterisco me gusta asterisco asterisco a este vídeo si les ha parecido interesante y entretenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, que la conversación siga. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras investigaciones, análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto.